En estos días vamos a encontrar en la Biblia un recordatorio que se hace de un evento sin igual, muy especial, que es la entrega de la ley de Dios hacia su pueblo con ayuda de Moisés, que Moisés fue ese medio que Dios utilizó para dar a conocer todos sus mandamientos. Y hacemos esa referencia porque es bien importante considerar que hoy, sin leyes y sin mandamientos, o sea, en la parte jurídica, civil de nuestro país, si no tuviéramos esas leyes, entonces todo sería un caos, porque las leyes nos dan orden, nos permiten saber cuál es lo que es bueno hacer para con los demás a fin de favorecer el bienestar de todos. Y ese mismo propósito busca Dios con sus leyes, solamente que hoy la mayoría del mundo cristiano pues cree que esas leyes ya no son para nosotros, cuando ni siquiera se pueden considerar mandato por mandato para saber si sigues teniendo una vigencia. Porque si tú estudias cada mandamiento, vamos a descubrir que todos tienen un beneficio. O te daban limpieza en tu interior, o podían remitir tu falta para que no cargaras tú con esas situaciones en tu corazón, en tu mente, de no descansar, no dormir porque traías eso dentro de ti. Y también había leyes que cuidaban mucho la relación con el prójimo para que todos viviéramos de manera justa, que nadie saliera favorecido sobre otros, sino que todos recibiéramos lo que merecíamos conforme a las obras. Y todo eso lo cuidó en su pueblo. Y entonces Jesucristo lo vamos a conocer por medio de esa parte. Él fue un judío que guardó todos los mandamientos de su padre junto con la familia donde se desarrolló hasta que tuvo el cumplimiento suficiente para iniciar su ministerio. Entonces en el Evangelio de Lucas, en su capítulo número 2, vamos a leer esa infancia, esa educación, que fue circuncidado al 8º día, y esto demuestra que sus padres guardaban el sábado, guardaban las fiestas como la fiesta de Pascua, que todos los evangelios nos dan esta referencia. Entonces él cumplió todo lo que sus padres le enseñaban y lo que habían ellos heredado de su pueblo y las leyes de Dios. Esta educación que recibe Jesucristo, dice también en este capítulo, en su verso 40, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y entonces de pequeño todo lo que recibe el Hijo de Dios fue un conocimiento que provenía de estas escuelas rabínicas, porque él fue llamado rabí. Para eso tuvo que llevar una preparación dentro de esa escuela, donde había doctores de la ley. Y los doctores de la ley donde se especializaban era en la Torá, y él también conocía todas esas leyes y las ejecutaba. Porque recuerda, si tenemos armas para poder acusar al Hijo de Dios de que no estaba haciendo conforme a su voluntad, ellos se hubieran agarrado de ahí. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Había mandatos como el que no guardaba el sábado, que también estaba condenado a muerte. Y entonces, si él no lo hubiera guardado conforme a la escritura o conforme al mandamiento, ya ellos hubieran tenido elementos para poderlo acusar. Entonces, en esas escuelas rabínicas él estudió, y ya cuando comenzó su ministerio, dice en capítulo número 5 de Mateo, en su verso 17 y 19, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir, porque les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no desaparecerá de la ley ni una letra ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Así que cualquiera que anule uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Y esta enseñanza que comienza su ministerio Jesucristo es para recordar que era fiel. Él vivió conforme a todo lo que estaba escrito antes de él. Todo eso iba a ser una base para que se volviera a recordar la importancia, la relevancia de cumplir con lo que Dios estableció. Y todo lo que era a la letra, por ejemplo, había sacrificios de animales,
y eso se tenía que cumplir conforme al rito, todo lo que había sido establecido. Y ahora Jesucristo nos iba a enseñar cómo cumplirlo, porque seguimos necesitando el perdón de nuestras faltas, seguimos necesitando la limpieza de nuestras almas, el reconocimiento de Dios, o sea, todo eso lo seguimos necesitando, porque si no fuera así, entonces Él diría, ¿saben qué? Vamos a establecer una nueva forma. Él no establece algo nuevo, sino que esto iba a ser algo que ayudaría a comprender lo que nos enseñaría Jesucristo para cumplirlo de forma espiritual. Entonces Jesús no abole sino cumple. Y entonces nosotros, al seguir a Cristo, debemos de buscar considerar todos esos mandamientos de Dios. En Marcos 1, 21 y 22 se describe cómo Jesús enseñaba en la sinagoga de Capernaum en el día de reposo. Jesús no solo asistía a la sinagoga, enseñaba ahí, y todo lo que hacía en ese lugar, el pueblo judío eran los primeros en recibir esas enseñanzas y fue fiel a la ley. ¿Sí? Entonces eso es porque debía de cuidar todo lo que se dijera del Padre. Si algo hacía Jesucristo era porque era un representante de Dios. Él aquí en la tierra y nuestro Dios en el cielo, y todo debía de ser unificado, todo debía de trabajar bajo el mismo propósito, que era salvar a su pueblo. Cuando Él manda a sus discípulos y los manda a predicar su palabra, dice en Mateo 10, 5 al 7, no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto continúa así. Hasta nuestros días nosotros lo que buscamos es eso, o sea, el testimonio de los discípulos de Jesucristo. Las cartas apostólicas que nos narra Pablo también es un testimonio de lo que Jesucristo hizo. Él, junto con sus discípulos, nos recuerdan la importancia, la relevancia de lo que Dios establece que es perfecto. Normas de vida que van a regir la nuestra, y que cuando nos dejemos regir por ellas, vamos a tener una vida distinta, una vida de beneficio, y nosotros nos vamos a convertir en beneficio para los demás, porque si yo guardo ese mandamiento de Dios con el ejemplo de Jesucristo, entonces el otro va a ver el beneficio en mí, porque no es solamente decir guarda esto, guarda aquello y te voy a amontonar una ley muy pesada, sino que todo esto se vuelve ligero porque puede ser parte de nosotros, parte de nuestra vida diaria. Cuando respetamos, cuando consideramos a los demás, cuando practicamos el amor, el perdón, la misericordia, cuando somos justos, todo eso es ley de Dios. Jesucristo sigue siendo un ejemplo, sigue siendo para nosotros qué hacer hoy para obtener una salvación, para obtener toda la bendición de Dios. Tenemos que considerar sus mandamientos. No puede haber orden, no puede haber una nueva vida si no hay esos mandamientos. Hay muchas pruebas entonces en los evangelios que sugieren que Jesucristo era un judío piadoso. A través de él, recuerda, solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra forma de poder llegar a Dios para entender sus mandamientos si no es por Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede enseñar esto. Si has recibido tú alguna otra enseñanza, si has escuchado a un hombre y te ha convencido, si no es de Cristo, si no viene conforme a lo que Él enseñó, entonces mejor considera su palabra antes que otra, ¿no? Antes que otra enseñanza, vamos a recurrir a la fuente, a esa piedra angular que nos va a dar toda esta verdad. Esperando que esto sea de bendición. Ha sido un placer poder colaborar en estos audios y esperamos también que lo podamos seguir haciendo para que puedan cumplir su propósito, que es seguir recordando el Evangelio de Jesucristo y de su palabra. Dios nos siga bendiciendo y nos escuchamos hasta la próxima.